mucho que ver con mi desesperanza en mi trabajo, ¿no? Porque yo laburo mucho con esto de la ecología. Este, y estoy muy cansado con la falta de resultados, digamos. No sé si con la falta de resultados. Cansado como de ver repetir las mismas cosas. Y que bueno, que no sé, eh, me gustaría tener la perspectiva de que todo está en orden, en definitiva, así como está, y que está por alguna razón. Lo primero que quiero es agradecerte por la belleza de tu corazón. Muchas gracias. Entiendo tu cansancio. Pero no es fe, es certeza. La fe es necesaria hasta que encontrás la certeza. Y cuando estás en la certeza, agradeces la fe que tuviste para seguir insistiendo. Aunque no viera de afuera nada que te devolviera que iba a haber resultados. Porque lo que en ti te mueve a eso es que vos no querés que pase otra cosa que ese sueño que tenés de que todo se ordene en belleza, en equilibrio y en armonía. Y ese es el leitmotiv de tu vida, ¿no? No sé. Digo, me he dedicado a eso los últimos 30 años. ¿Te has dedicado a eso sin fe? No, unos cuantos con fe. No sé cómo se sentiría Buda, Cristo y tantos otros que pusieron su vida y todo lo, ¿no? Y estuvieran esperando un resultado, ¿no? Porque en realidad hay un montón de resultados. Y son maravillosos. Yo pasé mucho tiempo también enojado con eso, ¿no? Tanto esfuerzo, tanta lucha, ¿no? Hasta que el Gran Espíritu me dijo, el resultado es mío. Dedícate a hacer tu trabajo, ¿no? Porque en realidad la complejidad del entramado y de las consecuencias de todo lo que haces desde la particularidad no puede ser comprendida. Pero no tengo dudas del resultado final, porque el resultado final está garantizado. Tú viniste a hacer el mundo y no necesitaste fe para convertirte en ese cuerpo, por ejemplo, ¿no? Te ocurrió. Y mirando muy profundamente la sutileza, ¿podrías contestar la pregunta, ¿qué chances tenías de no dedicarte a lo que te dedicas? No tengo idea, no sé, no lo puedo saber. Porque no tenías ninguna chance. Digo, chances tuviste muchas, voy para acá, voy para allá, pero decidiste ir para allá, ¿no? De pronto en algún momento de tu vida paraste con todo y te sentaste y dijiste, sí, voy para allá, voy a hacer esto. Y en ese momento estaba lleno de entusiasmo. Querías cambiar todo eso y convertirlo en algo bello, ¿no? Y los obstáculos en ese momento reafirmaban tu entusiasmo. Y estabas luchando por algo que es bello, hermoso, por lo que vale la pena. Y eso le daba sentido a tu existencia, ¿no? Luego de un tiempo de insistir con lo mismo y de seguir con lo mismo y de no tener resultados, te empezás a cansar de seguir batallando.
Pero esto lo estás haciendo por ti. Porque de alguna manera la vida no tiene sentido para ti si no te dedicas a luchar porque algo bello y bueno crezca en el mundo y se sostenga. Y esa belleza que hay en ti es la que garantiza el resultado. En primer lugar, adentro de ti, sos un triunfador. Porque no te dejaste derrotar por todas las decepciones. Estás cansado y te duele porque estás comprometido y te da tristeza que las cosas no sean de otra forma. Pero lo primero que tenés que reconocer es la belleza que hay en ti. Porque así vas a poder reconocer la belleza que hay en todos, aún los que se oponen a lo que estás haciendo. Simplemente que vos estás más en contacto con lo que realmente sos y ellos no. El final de los finales no existe. La Tierra va a sobrevivir a esto. Está muy bien que recemos por la Tierra, pero la Tierra hace un pequeño giro y todo lo que le molesta desaparece en unas pocas horas. Que venimos de ser nosotros, ¿no? La preocupación es por nosotros mismos y lo que nos estamos haciendo. Es la paz de tu corazón. Es, yo estoy haciendo lo que sentí que tenía que hacer para que esto fuera de otra forma. Pero muchos tienen que querer que sea de otra forma para que... y en el ejemplo que ponía, ¿cuánto tiempo ocurre o pasa hasta que la gente toda o una gran cantidad de gente mira para el mismo lado? La transformación de la conciencia del colectivo lleva mucho tiempo, se mueve mucho más lentamente. Y esto está en el ABC de la dinámica de grupos. Un grupo no puede moverse más rápido que el más lento de sus miembros, porque si no, lo dejas afuera. Y si lo dejas afuera, violas la pertenencia. Y entonces el grupo pasa a ser de los elegidos que son más inteligentes y van más rápido. Y entonces inmediatamente ese sistema se cae del amor y pasa al poder. Entonces, si queremos hacer esta transformación, tenemos que andar en patas, despacito y plantando la semilla. No puedo prestarte mi certeza, pero puedo decirte que es verdad. Y ahí tenés que tener fe en lo que te estoy diciendo. Porque la vida es eterna y nunca se va a terminar y nadie la puede destruir. Por eso el final del camino está garantizado para todos. Ahora, mientras no pasa, hay que pasarlo. No sé si vamos a ver. Hoy comentábamos en la cocina, ¿no? También de ese momento de crisis en mi vida, ¿no? Estoy cansado de decir siempre lo mismo. Y que no se entienda como si yo estuviera diciendo eso, digamos, tuviera que ser importante, ¿no? Lo que digo y ya lo dijeron otros, no estoy diciendo nada nuevo durante miles de años y toda esa gente, sí, de verdad pasó por la misma experiencia. Y la verdad que despertar es una gracia, no es el resultado de un trabajo, uno no puede iluminarse porque
con su yo, trabaja para iluminarse porque pasa a ser una tarea yoica y algo que algún día va a pasar allá en el futuro porque yo voy a ser suficientemente bueno, voy a meditar tantas horas, a ayunar tantas otras, me voy a iluminar y Dios me va a querer, ¿no? Es para todos y todos se lo merecen y es su destino inevitable. Por eso la pregunta fundamental siempre es ¿quién soy yo? ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Porque me libera de la ansiedad de verlo funcionar en este tiempo, ¿no? Y en mi tiempo particular de vida, y yo quiero ver que esto culmine ahí. Todas las semillas que fueron plantadas crecen, todas van a crecer. Pero si una semilla cae sobre el techo de una casa, hasta que esa casa no se destruye o viene el viento, la semilla no cae a tierra, pero cuando cae a tierra, crece un árbol. Y sí existe un designio y un plan y un orden. Y nada puede ocurrir si no es parte de ese orden. Pues si la gente empieza a especular, Dios se debe haber equivocado y debe haber alguien que tiene más poder que él que nos está jodiendo. Dios es amor, pero y toda esta violencia y todo esto que ocurre. Ahora, si nosotros somos co-creadores de esa realidad y estamos confundidos, creamos confusión. Cuando estamos esclarecidos, a todo el mundo le gusta estar con gente que está bien, ¿no? Y cuando la gente está muy mal, ahí viene con la mala onda, ¿no? Y te sentís mal y no sé qué. Y cuando estás con gente que está bien y tiene claridad, súbitamente vos también adquirís tu claridad, ¿no? Asóciate con los sabios, decían los hindúes, ¿no? Porque alguien que tiene paz y tranquilidad en su corazón la transmite. Y entonces vos te sentís más aliviado. Y la primera cosa a entender es que no estás solo. Nunca estuviste solo. Y la inspiración que tenés para hacer lo que haces viene de ese lugar, adentro tuyo. Y lo que vos hiciste fue escucharla. Así que no te preocupes, todo va a terminar bien. De repente no lo vemos, pero cuando volvamos, quizás aterricemos en un jardín maravilloso, con gente maravillosa que se acuerde de que algún día alguien como vos dedicó su vida a preservar esto. Y que esa vida no fue en vano. Nunca desconfíes de tu tarea, ni de tu corazón. Porque de verdad para eso sirve la fe, ¿no? Porque cuando todo está bien, todos tenemos fe. Cuando todo está mal, nos vienen todas las dudas, ¿no? Martin Luther King lo dijo hace mucho tiempo. Aunque mañana el mundo se fuera a destruir, yo igual plantaría un manzano. Me importa un repepino. Lo que estén haciendo, donde estén haciendo, que destruya. Yo voy a construir mi manzano. Voy a plantar las manzanas. Para que algún día mis nietos lo coman. Y ese acto de amor no puede perderse en el universo. Es imposible. ¿Ves? Y si toda la tierra se desertificara, alrededor de ese árbol volvería a crecer un bosque. Porque un acto de amor es para la eternidad. Y nunca se consume. Es para siempre. Y hablando de cosas raras, ¿no?
hace mucho tiempo que viene mucha gente trabajando para que esa catástrofe no ocurra. Y ya lo conseguimos. Entonces lo que viene ahora es la dispersión de ese entendimiento y la oportunidad para que cada uno elija realmente cómo quiere vivir y qué quiere plantar en su vida. Y el universo en su esencia es absolutamente justo. Todo el mundo paga inmediatamente los malos actos. Los paga con alienación de la fuente, con sentirse perdidos e inseguros y seguir insistiendo en lo mismo. El pago es instantáneo, no necesitas ningún karma para eso. Lo pagas en vida, con desamor, con sinsentido, con enfermedad, con dolor, con sufrimiento. Pero los que hacen malos actos, en definitiva, también son inocentes porque lo hacen perdidos. Si se abriera la puerta de su corazón, podrían entender y hacer cosas bellas y hermosas. Lo hacen con miedo, con rencor, por el desamor que tuvieron y se pelean con todo el mundo y están enojados. ¿Y qué podemos hacer con todos ellos? Ponle otra mejilla, dijo Jesucristo, y no lo dijo por autopostergado. No entres en la violencia. Los cátaros, los charrúas, tantos pueblos decidieron morir en vez de defenderse. ¿Por qué no querían perder la semilla de amor que había en su corazón? Y la bondad y transformarla en violencia y perder todo lo que habían trabajado y vivido durante milenios. Y al entregarse de esa forma, plantaron una semilla en la tierra. Y todos los frutos y los árboles y lo que vino después fue el alimento de las futuras generaciones y de los hijos que los mataron, para que bebieran del amor, de la belleza y de la verdad que por milenios se caminó en la tierra y tuvieran una esperanza. Y eso es lo que está pasando.